Parte 5. Su conciencia flotó hacia arriba, como si luchara por alcanzar la superficie del agua en busca de oxígeno. Se agarró frenéticamente a la oscuridad, moviéndose desesperadamente más alto. Su conciencia estaba envuelta en la oscuridad. Era como si se hubiera hundido en un pantano. Su mente estaba inmersa en el peso y el cansancio. Sin embargo, Subaru presionó seriamente incluso al final de su lucha, su campo de visión se abrió de repente. La mente de Subaru había flotado de vuelta al mundo real, había regresado vivo del mundo de las sombras, pero eso no significaba que hubiera escapado del peligro de ninguna manera. Su respiración era torpe. Había una especie de sombra en su garganta. Sus pies no estaban en el suelo. Atado por la sombra, su cuerpo estaba siendo mantenido en alto en un ángulo. No podía moverse. No se le permitía moverse, pero como si se aferrara a él, tocó el pañuelo envuelto alrededor de su muñeca derecha con su mano izquierda, el pañuelo de Petra. En ese mundo cubierto de sombras, el campo de visión de Subaru estaba teñido del color de la oscuridad. En medio de esa oscuridad total, el pañuelo de Petra deslumbró, irradiando una luz blanca como si tratara de ahuyentar la oscuridad. Los sentimientos con los que el pañuelo de Petra estaba imbuido habían concedido este milagro a Subaru. No, tal pensamiento era difícil de justificar. Subaru tenía un culpable diferente en mente para el astuto truco que lo había salvado. Es decir, la bruja de la avaricia que había tocado ese pañuelo con motivo de su partida, dejándole palabras de profunda importancia. Esa maldita Echidna. Sabía que esto pasaría, maldita sea, es un seguro. Para estar seguro, casi podía oír la cara de la bruja mientras flotaba en su mente. Esa vez, estaba muy agradecido por esa desconsiderada y presumida bruja. Si no fuera por esa luz, Subaru seguramente habría sido engullido por la sombra, desapareciendo sin dejar rastro. ¿Qué estaba pasando dentro de esa sombra? Era una licuadora. La sombra estaba disolviendo el mismo ser de Subaru. Lo estaba derritiendo y mezclando en algo más, todo lo que había sido tragado por la sombra, mezclado con todas las muchas cosas que habían sido tragadas enteras por la sombra de la bruja. Convertirse en uno de los que se habían fundido antes de él había expuesto a Subaru a muchas emociones. Dirigiéndose en él fueron las sensaciones, sentimientos, recuerdos, el conocimiento que no era el suyo. Se convirtió en algo natural el ser instantáneamente consciente de esas cosas al entrar, esculpiendo en su cuerpo, su mente y su alma. Se había escapado por un pelo. Había escapado con su vida con solo fracciones de segundo de sobra. Ser engullido por esa sombra no era la muerte. Subaru Natsuki se convertiría en otra cosa, borrada al pasar a formar parte de un todo heterogéneo. Esa fue una derrota intolerable, una de la cual ni siquiera retorno de la muerte pudo traerlo de vuelta. Si no hubiera sido por la ayuda de Echidna, Subaru habría llegado a su fin, incapaz de salir del abrazo de la sombra. Fue porque él podía sentir en sus huesos que quería llamar a la bruja para agradecerle. Pero retrasar lo inevitable con la ayuda de Echidna había llegado tan lejos como podía. Poco a poco, el cuerpo de Subaru estaba siendo engullido por la sombra una vez más. Como si la parte inferior de su cuerpo se hundiera en el suelo, como si sus extremidades fueran meticulosamente digeridas poco a poco, la sombra de la bruja estaba consumiendo a Subaru. Se estaba perdiendo poco a poco. No solo la sensación de pérdida era aterradora, sino también el alivio. Hubo alivio. Había alegría de que fuera tragado, disipado y borrado, su destino llegando a su fin. Por consiguiente, estaba seguro de su creencia. No podía morir por ser engullido por la sombra. Seguiría siendo amado para siempre, maldita sea. Todo, la luz creada por la bruja le había comprado decenas de segundos, pero ese aplazamiento no salvaría la vida de Subaru. Fue solo una breve cuestión de tiempo hasta que fue arrastrado y borrado. ¿Qué quería Echidna allí? Esa bruja de mierda. En el momento en que llegó a su conclusión, Subaru dejó a un lado su gratitud del momento anterior, rasgando la luz con su mano izquierda. La única gracia salvadora fue la luz que había salvado a Subaru, dejando a un lado la sombra que lo envolvía, y fue aquí donde el deseo de Echidna descansó. Echidna tenía un objetivo. Echidna había dejado en manos de Subaru los medios para lograrlo. Era un salvavidas. Un salvavidas no para salvar a Subaru, sino para dejar que se quitara la vida. Como si sintiera su trágica resolución, la luz cambió de forma, transformándose en una daga radiante. Sin duda pensó que sería difícil de lograr con un solo pañuelo. Su cortés consideración hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Fue solo que, aunque eran lágrimas, lo que salieron fueron lágrimas de sangre. Cerró los ojos, dejó salir su aliento y con ese ímpetu, lanzó la daga de la luz hacia su propia garganta. Aunque el filo de la hoja de luz no era claro, penetró en su tráquea con facilidad. La sangre corrió hacia atrás en la herida mortal,
y mientras fluía de su garganta a sus pulmones, su conciencia comenzó a ahogarse. El encanto protector de la luz no era un arma. Y Kidna lo había puesto en sus manos para que pudiera quitarse la vida. Para eso fue el aplazamiento de decenas de segundos, para que se diera cuenta, para que lo llevara a cabo, para que volviera por la muerte. Es muy probable que Kidna haya anticipado que la bruja de los celos aparecería fuera de la tumba. La razón por la que no le quedó claro a Subaru, pero tuvo que pagar por ello con su vida. Por primera vez, el suicidio de Subaru hizo que la bruja de los celos gritara algo más que su amor. Sin embargo, ahogándose en su propia sangre, ya habiendo perdido la conciencia, Subaru no comprendió las palabras, pero extendió su mano hacia el rostro de la bruja cubierto de sombras como si fuera lo natural. Parecía correcto. La daga de la luz cayó, y los dedos de los últimos vestigios de la luz tocaron el velo de las sombras. El manto se desprendió, y la mitad del rostro de la bruja, escondida por la sombra, se expuso a él. Tenía ojos púrpuras que eran como piedras preciosas. Tenía un cabello plateado brillante que era como la luz de la luna. Y tenía un rostro encantador y familiar. Al ver esa cara retorcida por el dolor, sintió no tanto sorpresa como dolor en el pecho. La tristeza había empalado su pecho. Con la garganta llena de sangre, no podía formar palabras adecuadas. Sin embargo, a la que tenía ante sus ojos, la triste chica que derramó innumerables lágrimas, le hizo una declaración: yo, te salvaré. En el momento en que lo declaró, Subaru Natsuki perdió la vida. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.